Le metes una maravilla, de verdad. Bueno, sí, bueno, sí, Probamos a ver, probando. Vamos. Ah, ¿seguimos? Ok. Bueno, entonces, el etomidato surge en los años 50, 40, se hacen los primeros estudios con los etomidatos, ¿no? El etomidato clasifica en los fármacos de tipo esteroideo, ¿no? Utilizados en las sedaciones y analgesias. El etomidato es un fármaco que en Venezuela ha tenido muy poco uso, por lo menos aquí en el centro del país yo lo habré visto una o dos veces, qué sé yo, máximo, ¿no? No lo he visto en otra oportunidad. Fue introducido en la práctica clínica del 72 después de una serie de ensayos clínicos que venían desde los 1950, 60 también. Es poco usado porque tiene una actividad posiblemente epileptógena, es decir, paciente que tenga epilepsia comprobada, no es recomendable el uso del etomidato y tampoco de la ketamina es recomendable. No es muy, o sea, en este caso hay prácticamente una contraindicación absoluta. En la ketamina sería una contraindicación relativa. Te puede producir irritación vascular importante con una tromboflebitis, necesita una inyección, hipo, náuseas y vómitos en el operatorio se aparecen con mucha frecuencia con el etomidato. Esta es una breve reseña histórica. Fue introducido como hipnótico para inducir la anestesia general y luego se le colocaba a los pacientes un gachito de éter que llaman una máscara Rendelbaker. Esa máscara Rendelbaker bastante la utilizó la Madre María San José en el hospital, la clínica Maracayo, hoy día hospital civil, detrás de la, frente a la, o digamos por la calle Brión de la Plaza Bolívar, y en el Liceo Aragua, donde está el Liceo Aragua, que es Avenida Miranda, el Aragua Público, el Liceo Aragua cruce, Avenida Miranda cruce con Sucre, esquina de hospital, ahí también daban analgesia y ahí se utilizó la máscara de Rendelbecker. Pero ya en los años 70, por supuesto que ya, en esa época, en los primeros años, no existía el tomidato, pero el etomidato se utilizaba de esa manera, se administraba un poquito de etomidato, el paciente se inducía y luego se utilizaba un gachito de éter o se intubaba la tráquea según fuera el caso. Eh, ¿Cuál es el problema más grave que debe hacer notar en el uso de etomidato? Que es la supresión suprarrenal, es decir, no hay una hipoactividad, una disminución de la actividad de las suprarrenales, hipotensión, mareos, vértigo, debilidad generalizada. Esa para mí es la parte más importante por la cual yo me guardo mucho, me guardaría de usar el etomidato. Las náuseas y los vómitos postoperatorios también son importantes. Es muy dolorosa la inyección, puede producir tromboflebitis en el sitio de la inyección. Se pueden desencadenar convulsiones tónico-clónicas y, como les decía, sumamente dolorosa la administración de etomidato en el sitio que se está administrando. También tenemos el mecanismo de acción del etomidato, también es GABAérgico dependiente, suprime la actividad cortical y reticular activadora, lo cual nos lleva a un estado de hipnosis por hiperpolarización de las zonas, de las porciones excitatorias del cerebro. Tiene un metabolismo hepático, se une en gran proporción a las proteínas, la eliminación es renal y, al igual que los barbiturados y el propofol, como lo vamos a ver ahorita, cesa por redistribución del fármaco. Su actividad cesa no tanto por metabolismo, sino por redistribución del fármaco. Aquí podemos continuar, vemos el etomidato tiene actividad epileptógena. Pues, si el paciente es epiléptico y le meten etomidato y te hace una crisis tónico-clónica generalizada, por supuesto que aumenta la presión intracraneal y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Pero en condiciones basales, un paciente que no tenga ninguna de esas características ni desarrolle convulsiones tónico-clónicas generalizadas, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la presión intracraneal con una disminución del consumo metabólico de oxígeno. Desde el punto de vista cardiovascular, tiene mínimos cambios en la presión arterial media. Eso es bueno porque nos confiere a nosotros un margen de seguridad importante el uso del etomidato. Es decir, no ocasiona hipotensión ni shock, tiene poco cambio en el gasto cardíaco, se mantiene la fracción de eyección, el respiratorio tiene pocos cambios en la presión, aquí está pegado, está unido esto, en la presión circulatoria pulmonar, que es un sistema pulmonar, como ustedes saben, es de baja presión, de alto flujo. Bueno, tiene pocos cambios y de bajas presiones.
tiene poco cambio y deprime los reflejos de la vía respiratoria. ¿Es bueno esto o es malo? Eso es muy bueno. Eso sí tiene el etomidato, eso lo he visto yo con algunos colegas que me lo han señalado. No hay ese booking, ese intento de toser cuando estamos intubando, manipulando la vía aérea. ¿Cuándo usamos etomidato? ¿Lo puedo utilizar como sedación analgesia? Sí, sí se puede utilizar, pero si yo tengo otra alternativa, yo lo dejaría como un fármaco de segunda elección, por eso lo puse aquí de número 2. Pero más que todo en la inducción de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o hipovolémicos. ¿Ok? Sobre todo los hipovolémicos. Un paciente hipovolémico tipo un paciente quemado, un paciente con una herida por arma de fuego, una mujer que esté sangrando porque tiene un DPP o una prosidencia de cordón, que esté chocada, o por alguna circunstancia que esté el paciente, que lleve al paciente a quirófano, que esté en estado de hipovolemia o que les llegue hipovolémico. La inducción de los pacientes chocados es usado con mucha frecuencia el etomidato. Repito, yo en mi posición de anestesiólogo y los intensivistas los colegas intensivistas utilizan la ketamina. Me gusta mucho más, creo que es mucho más confiable y no tiene ese efecto de supresión de las suprarrenales. Contraindicaciones: alérgica corporal al fármaco, insuficiencia suprarrenal, inhibe la síntesis de la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol se ha satanizado, sí, tiene efectos deleterios, ¿no? Tiene efectos deleterios que todos sabemos, libera catecolaminas, produce aterosclerosis, todas esas cosas son ciertas, pero también tiene efectos positivos que mantiene el inotropismo, el conotropismo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, etcétera, etcétera. Infección o flebitis en el sitio de la inyección. La inyección de etomidato es muy dolorosa. ¿Qué recomiendo yo o qué se recomienda? Administrar siempre un poquito de lidocaína ante la administración del etomidato. Hay otro fármaco que viene a continuación, que ha gozado desde los años 90 de una gran popularidad. Creo que desplazó al tiopental en la inducción de la anestesia. Ojo, no estoy diciendo que el tiopental sódico está en desuso, no, es un fármaco extraordinario. Pero este fármaco que vamos a ver a continuación, fue como decirle el boom de los anestésicos endovenosos de los años 90-2000, que es el Propofol. Propofol se introduce en la práctica clínica, o sea, en los Estados de la Unión, Estados Unidos, en los años 1980. Se modifica porque su estructura nativa, porque era muy histaminógena y muy dolorosa el sitio de la inyección, se modifica su estructura a principios de los 90. Y se modifica uno de los componentes del vehículo, del fármaco, que era un derivado de la soya, porque era muy fácilmente contaminable. Es decir, el fármaco, una vez que ustedes tapen la ampolla de Propofol, se hace muy proclive a la contaminación. De tal manera que se recomienda en estos casos. En estos casos se recomienda simple y llanamente administrar, una vez que se administra el fármaco, tan pronto como se ha destapado. ¿Cuánto es el tiempo que puede durar una ampolla de Propofol a temperatura ambiente sin que se contamine? A pesar de que tiene entre sus componentes un fosfolipio que es fosfato de huevo. Alrededor de 1 hora y media. 1 hora y media, otros dicen que 3 horas. Yo digo que a las 3 horas el fármaco tiene que ser descartado, a menos que lo metan en la nevera y lo guarden. Pero el resto, el fármaco para mí tiene que ser descartado, porque es fácilmente, la proliferación bacteriana prolifera con mucha facilidad en este medio. ¿Cómo se llama el medio? Bueno, Propofol, que lo estamos viendo ahora. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Un mecanismo que ha sido repetitivo, por eso le decía, no perdamos de vista el GABA, un mecanismo GABA dependiente, estimula los receptores GABA-A, sobre todo los GABA-A, aumentando la conductancia al cloruro, inhibe, hiperpolarizando las áreas de la corteza cerebral excitatoria, entre ellos la sustancia reticular activadora, y produce un estado llamado a baja dosis, a 0.5, 1 miligramo por kilogramo de peso, incluso 0.25, 0.5 miligramos por kilogramo de peso, produce un estado conocido como sedación, que ustedes saben cuál es el término, y a dosis mayores de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso, produce un estado conocido como hipnosis. Un mecanismo GABA dependiente, inhibe la neurotransmisión, también actúa a nivel de los receptores excitatorios, los N-metildiaspartato, que son afines al glutamato, que en este caso el glutamato actúa como un neurotransmisor excitatorio. ¿Okay? En el cerebro, en la corteza cerebral, en el tálamo y en el tronco encefálico.
El metabolismo es hepático, se conjuga para hacerlo más hidrosoluble y más fácilmente de eliminación renal. Sus productos son muy hidrosolubles, la excreción es hepática y también renal. En los pulmones también sufre cambios, ¿cierto? Sufre cambios también en los riñones mismos y en el intestino. Es un inductor enzimático muy importante. Esta Z no la puse, esta S no la puse yo tampoco. No voy a decir quién la puso, con respecto a las identidades. Un inductor de las enzimas P450, que es una gran familia, ¿no? Una familia de enzimas. Es muy liposoluble, por su consiguiente se distribuye muy bien en los tejidos, en todos los tejidos corporales, y cesa su actividad hipnótica, vamos a decir hipnótica, o sea, la sedación cesa por la distribución del fármaco. A pesar, a los 10 minutos, el paciente ya está despierto. 10-15 minutos, ustedes lo mantienen en la ventilación, el paciente va a estar despierto. A pesar que el tiempo de vida media, fíjense bien, es de 4 a 7 horas. ¿Cómo cesa? Digamos, ¿por qué cesa su actividad? También por redistribución del producto. Los efectos farmacológicos: disminuye la actividad simpática, y esto es importante porque si disminuye la actividad simpática, ¿qué vamos a tener? Miren, farmacología, casi muchas cosas en la farmacología son sentido común, muchas cosas, otras no, pero muchas cosas. Si disminuye la actividad simpática, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener hipotensión, bradicardia y aumento del tono parasimpático. Espero que me esté siguiendo la idea. A bajas dosis puede aumentar el consumo de oxígeno cerebral. De hecho, el propofol, en los años 80, principios de los 80, se utilizaba como un fármaco para aislar focos de pacientes que tenían posiblemente epilepsia jacksoniana, para aislar focos epileptógenos. Ese fue el primer uso que se le dio al propofol, el uso como un fármaco para bloquear, para ubicar o diagnosticar un paciente con epilepsia. Era eso, porque tiene estímulo de cierta área de la corteza motora, pero a altas dosis, al progresar la dosis, disminuye el consumo de oxígeno porque va a producir hipnosis, va a deprimir la corteza cerebral, el tálamo y los demás centros que yo les había mencionado. El tálamo y los centros motores también. La corteza motora también es deprimida por efecto del propofol a altas dosis. ¿Cuántas altas dosis? Dosis hipnótica de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso, disminuyendo por ende el consumo de oxígeno, cerebral metabólico. Y otra cosa importante, es un depresor respiratorio. ¿Por qué un depresor respiratorio? Porque deprime o desensibiliza al centro inspiratorio ubicado en el bulbo raquídeo. Son 4 centros: el inspiratorio, el expiratorio, el quimiotáctico y el apneúsico. Él deprime específicamente el centro inspiratorio, lo hace insensible al aumento del CO2, que es lo primero que sucede, y a la disminución del oxígeno en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, es un depresor respiratorio potente, pero a altas dosis, a esa dosis hipnótica, disminuye el flujo sanguíneo cerebral por inhibición de la corteza motora y otras áreas del cerebro. Esto es importante: disminuye la producción de radicales libres por inactivación de la enzima superóxido dismutasa. Esto sucede con mucha frecuencia, la activación de la superóxido dismutasa y la emisión de radicales libres en traumatismo craneoencefálico o ahora le dicen SB, antes le decíamos ACD, ahora enfermedad cerebrovascular. Bloquear los receptores de L-metildeaspartato, que sería otro efecto que no es el más importante. El principal no es ese. El principal no es ese efecto. El bloqueo de los receptores de N-metildeaspartato es GABAérgico, pero también bloquea los receptores N-metildeaspartato. Cardiovascular: hay una disminución de la resistencia vascular periférica muy parecida, aunque un poco de menor cuantía, un 10% menos que el tiopental sódico, pero disminuye la resistencia vascular periférica. ¿En qué nivel? En las arteriolas. ¿Y en qué otro nivel? También disminuye el tono de los vasos de capacitancia, llámese venas, miembros inferiores, o encharcamiento en miembros inferiores. Por eso es que en los pacientes chocados no es recomendable el uso de propofol. ¿Y qué debemos garantizar? Un buen retorno venoso. ¿Para qué? Para garantizar la precarga. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo un volumen adecuado, y aparte de mantener un volumen adecuado, garantizando también el retorno venoso adecuado. Podemos elevar las piernas. Si el paciente tiene una hipotensión, también hay otros mecanismos. Vamos a poner un escenario muy sencillo que me pasó por la mente ahorita.
le están haciendo un procedimiento, un paciente le hace una cura de quemado porque ustedes son cirujanos plásticos, está con el anestesiólogo y bueno, se le administra Propofol. Si el paciente hace una hipotensión y está bien hidratado el paciente, pueden recurrir a la efedrina fácilmente y la efedrina le va a dar una buena respuesta o va a recuperar la tensión por ese efecto que tiene, que ustedes lo saben, que es liberador de catecolamina. Es uno de los efectos indirectos. Ella no tiene grupo catecol, pregunta de examen. Ella no tiene grupo catecol, pero aumenta la liberación de catecolamina, la efedrina. Esa clase la dio el doctor, mi amigo, el doctor Carlos Pérez. Deprime el sistema de conductor cardíaco el sistema puede producir bradicardia, importante el propofol también. Puede producir bradicardia que puede llegar hasta hiposistolia o asistolia. En el sistema respiratorio disminuye la frecuencia ventilatoria hasta la apnea. Dosis dependiente, a mayor dosis los hace proclive a la apnea. Cae el volumen. Lo primero que va a disminuir con una anestesia endovenosa, lo primerito que va a disminuir es la capacidad residual funcional por ascenso de las vísceras, por relajación muscular y ascenso de las vísceras. Pero también va a haber una caída del volumen, del volumen corriente y del trabajo ventilatorio, aumento del trabajo ventilatorio, ¿ok? No caída, aumento. Aquí es un aumento del trabajo ventilatorio. Desensibiliza el centro respiratorio, los quimioreceptores centrales y periféricos a la hipercapnia y la hipercoxia. ¿Cuáles son los receptores centrales? Los que están en el cerebro, en el bulbo raquídeo, en el tallo cerebral. Y los periféricos, aórticos y los carotidios, los quimioreceptores. Quedan desensibilizados por efecto del propofol y permite que, bueno, que se acumule el CO2 porque no hay movimiento ventilatorio. Es decir, aumenta el CO2 que debería estimular la ventilación, pero como están desensibilizados los centros inspiratorios, el centro inspiratorio está desensibilizado, no hay respuesta a esa hipercapnia. Dicen que es histaminógeno. Ojo, no dicen, está comprobado que es histaminógeno. Tanto como el tiopetal sódico. Hay quienes dicen que más, pero últimamente revisé por ahí un paper, un papel, un artículo, y es tan histaminógeno como el tiopetal sódico. ¿Qué sucede? Pero tiene un efecto que es positivo, que es que a diferencia del tiopetal sódico, disminuye el ingreso de calcio al músculo liso bronquial y por consiguiente disminuye la resistencia. Es un broncodilatador, exactamente. Es un broncodilatador. Actúa como broncodilatador a pesar de ser epileptógeno, histaminógeno. Es un broncodilatador. Usos clínicos, es una maravilla como un sedante, extraordinario. Yo lo he usado en sedación, te puede dar como sedación analgésico. Y tiene una gran ventaja el propofol. El propofol, a diferencia del tiopetal sódico, no es antianalgésico, es proanalgésico, te da analgesia residual. El tiopetal sódico no, el tiopetal sódico es antianalgésico, estimula las vías de dolor. El tiopetal sódico a bajas dosis, a bajas ni altas dosis, tiene efecto histaminógeno, tiene efecto antianalgésico, ¿ok? Entonces esa es una ventaja sobre el tiopetal sódico, me parece maravilloso, ¿no? En la inducción de la anestesia general o anestesia general inhalatoria o anestesia general endovenosa, que yo le decía a ustedes que la inducción terminaba con la intubación endotraqueal. Mantenimiento de la anestesia, se puede utilizar en goteo también. Ojo con esto, el goteo no debe durar más de 24 horas, más de 12. Hay uno que dice que no debe durar más de 12 horas. No debe durar más de 12 horas porque puede producir hepatitis fulminante y puede producir un alza de los lípidos circulantes. En pacientes de altas dosis normovolémicos convulsionando se puede utilizar. Yo les decía que en la parte anterior, que en los años 80 se utilizó como un fármaco para aislar focos epileptógenos, pero a medida que aumentamos la dosis del fármaco, el propofol va a deprimir la corteza motora. Por consiguiente, se puede utilizar como dosis de impregnación y dosis de mantenimiento en el estatus epiléptico, mientras en otra vía se sugiere administrar por una vía exclusiva al propofol, pero por otra vía se pueden administrar el epamin, la difenilidantoína de ser necesario. ¿Okay? Paciente normovolémico convulsionando puede ser el fármaco de elección. Si yo tuviese tiopetal sódico, yo prefiero el tiopetal sódico porque en protección cerebral
y en disminución de radicales libres, emisión de radicales libres, un paciente que esté convulsionando, que tiene una corteza motora hipóxica, es más eficiente el tiopental sódico. Efectos adversos. Oye, mira, el más frecuente de todos es el dolor en el sitio de la inyección. Aquí tú puedes yugular este efecto de dos maneras. Uno, disminuyes, mezclas el propofol, lo puedes mezclar con lidocaína al 1 o al 2%. Ese sería el primer elemento. ¿Ok? Y lo otro es mezclar, administrar lidocaína en la misma vía previo a la administración de propofol. Este es quizás el elemento que aparece con más frecuencia. Hipotensión marcada, sobre todo en los pacientes hipovolémicos. Es hitaminógeno tanto como el tiopental sódico o los demás barbiturados, que antes se decía, no, que no es hitaminógeno. Sí es hitaminógeno, quizás en la misma medida, pero por algún mecanismo aún no claro, aparentemente tiene que ver con el catión calcio, disminuye el tono respiratorio, el tono de las vías respiratorias, el tono bronquial. Aquí hay algo muy bueno que utilizamos nosotros. Cuando estamos en terapia intensiva, de 6 a 64 horas después de la infusión en UCI, aparece el síndrome de infusión por propofol. Esa pregunta se ve interesante, ¿verdad? Y esa situación, que cursa con qué? Acidemia metabólica, no acidosis, no, es acidemia el término. Acidemia en sangre, y acidosis se refiere a tejido. Te pueden decir acidosis muscular, acidosis cerebral, acidosis láctica, pero acidosis es un sitio determinado, en músculo, cerebro, en un tejido determinado. Mira, todo lo termina en mía, en sangre, glicemia, calemia, uremia, etcétera, etcétera. Entonces, cursa con acidemia metabólica, hiperpotasemia, rhabdomiólisis, hay lesión del músculo, un mecanismo que todavía no está muy claro, insuficiencia renal también hay en estos casos, en caso del síndrome de infusión por propofol. Eso es algo sumamente grave. Cursa con hepatomegalia también, el paciente debe ser dializado casi siempre. Cursa con hepatomegalia, arritmias cardíacas potencialmente mortales, insuficiencia cardíaca que se clasifica en dos. Yo le había dicho a ustedes cuando leí los fármacos, cuando vimos los seminarios, cuando hemos hablado, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿ok? No conservada, sino disminuida, porque aquí el problema no es la relajación, aquí el problema es contracción del músculo ventricular. Y si no se suspende el fármaco, progresamos hacia una muerte segura con este síndrome de infusión por propofol que aparece. Unos dicen que a las 12 horas y tal. Yo de verdad, yo me cuido mucho de este tipo de situaciones. Yo a las 6 horas suspendo la infusión de ese propofol. Dejo que el paciente pase un día, lo mantengo con otra cosa y luego continúo pues con otra sedación, con la sedación. En cuanto a las contraindicaciones, alérgica comprobar como la proteína del huevo. Esto es importante, ¿por qué? Porque si la paciente es alérgica a la proteína del huevo y le administran propofol, recordemos que el propofol tiene entre sus componentes fosfato de huevo, seguro que les va a hacer, y no es que yo lo leí, no, yo lo he visto, edema de glotis. Tienen que utilizar después un tubo chiquitico, si es que pueden intubar la glotis. Si no, vamos a una traqueostomía, es lo más probable. Alergia comprobable al huevo, a las proteínas del huevo. Hipotensión severa, no se recomienda propofol, muerte segura. Shock hipovolémico o shock tampoco. Y relativamente contraindicado en el paciente epiléptico. Esto es controversial, ¿no? Esto es controversial porque tú puedes, si un paciente epiléptico asintomático y necesita poner propofol por alguna razón clínica, pues administrelo, pero a altas dosis, porque a bajas dosis el propofol es un estimulante de las vías motoras y puede ocasionar un estatus epiléptico potencialmente mortal también. Bueno, esta es la clase, nos vemos el miércoles. Ya tenemos conectado, ¿cuánto, Andrés? 1 hora y 35, 1 hora y 40 y pico con el descanso, el pequeño descansito que tuvimos. Logramos el objetivo. La siguiente clase yo me encargo de cuadrarla con los delegados, aquí está conmigo el bachiller Andrés Abreu, que siempre ha sido sumamente colaborador. Como yo digo siempre, hay que honor a quien honor merece, ¿no? Bueno,
Ahí les dejo esto y nos vemos en el examen el día miércoles con el favor de Dios y procedemos con la clase. La tercera clase mía sería relajantes neuromusculares de acción periférica y central, que yo creo que la debemos estar dando, vamos a ver si la damos el día viernes, si están por ahí el día viernes, vamos a ver, si no la damos el día lunes, ¿de acuerdo? Bye bye, feliz tarde, Dios me lo bendiga y éxito, muchachos.